Pues bien, amigos, ya estamos aquí de vuelta nuevamente, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, la época de Javier Duarte de Ochoa fue la época más asquerosa de la que tengamos memoria en los últimos 20 o 30 o 40 años. Corruptos siempre ha habido, siempre han existido. Todos los gobernantes de una o de otra forma han hecho de la corrupción su modus vivendi. No hay gobernador, no hay presidente de la República que se haya escapado a ello. Han acumulado enormes fortunas al amparo del poder. Y bueno, ante ello, pues la verdad, en muchas ocasiones hasta se toma con normalidad. Pero lo que acaba de suceder en el sexenio pasado y antepasado, desde la época de Fidel Herrera, ha sido verdaderamente desastroso para este estado, amigos cibernautas. Todo mundo le metió mano al cajón, todo mundo se enriqueció, todo mundo se hizo millonario. Le hablo de Tarek Abdalá, le hablo de Adolfo Mota, le hablo de Eric Lagos, le hablo de Jorge Carballo, le hablo de Alberto Silva, le hablo de Edgar Espinoso, le hablo de Juan Manuel del Castillo, le hablo de Vicente Benítez, le hablo de Ricardo García Guzmán, le hablo de Ramón Ferrari, le hablo de Antonio Gómez Pelegrín, le hablo de Oscar Díaz Fregoso, le hablo de Carlos Aguirre y de un sinfín de personajes más que hoy, amigos, se encuentran amparados, se encuentran escondidos, se encuentran en fuga. Muchos de estos personajes, como Ricardo García Guzmán, como Juan Manuel del Castillo, como Vicente Benítez, como Ramón Ferrari, y otros personajes más como Eric Lagos, pactaron con el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Incluso el caso más visible fue el de Edgar Espinoso, que hasta una avioneta, un avioncito que tenía, cuando le digo un avioncito es que vale varios milloncitos de pesos, le entregó a Miguel Ángel Yunes Linares y otras propiedades más por ahí. Ricardo García Guzmán, quien se ha caracterizado por ser un tipo traidor y desleal en toda su gestión pública, le entregó miles y miles de expedientes a Miguel Ángel Yunes Linares, con los que fomentó o sustentó su campaña a la gobernatura, siendo Ricardo García Guzmán contralor del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Este sujeto, Ricardo García Guzmán, prácticamente compró su libertad a través de entregarle información a Miguel Ángel Yunes Linares. Hizo a su hijo incluso presidente municipal y diputado local, Miguel Ángel Yunes Linares, para poder pues prácticamente mangonear a gran parte de esta zona en donde Ricardo García Guzmán tiene sentado su poder. Sin embargo, los 2 años de Miguel Ángel Yunes Linares están llegando a su fin y muchos de estos personajes quedarán prácticamente desprotegidos. Y luego habría que aclarar que hay otros detalles más que habría que señalar también. Con la aceptación prácticamente del corrupto, del asqueroso Javier Duarte de Ochoa de ser culpable por el delito de asociación delictuosa y lavado de dinero, pues prácticamente enterró también a varios de sus colaboradores, testaferros, prestanombres, que pues prácticamente al aceptar este delito o estos delitos, el corrupto de Javier Duarte de Ochoa,
prácticamente también entierra a sus colaboradores, y habría que señalar que los traiciona sí, pero antes ya lo habían traicionado a él. Me refiero a Tarek Abdallah, que es hoy prácticamente un testigo protegido de la Procuraduría General de la República en contra de las actuaciones de muchos otros funcionarios como Ramón Ferrari. No hay que olvidar que Tarek Abdallah fue el tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Tarek Abdallah ha declarado en contra de Javier Duarte, de José Juan Caneiro, uno de los principales testaferros, socios de Javier Duarte de Ochoa, de Moisés Mansur, su amigo íntimo de Javier Duarte, y de doña Karime, la señora Abundancia. Ha declarado pues Tarek Abdallah en contra de estos personajes como Ricardo García Guzmán, Eric Lagos, Ramón Ferrari, Carlos Aguirre y otros personajes más que prácticamente hoy caminan, algunos con un amparo bajo el brazo y otros pues prácticamente se encuentran en fuga. La Procuraduría General de la República ha solicitado y tiene en sus manos varias órdenes de aprehensión, y desde luego, pese a que muchos de ellos, como Tarek Abdallah, como Eric Lagos, como Alberto Ramos, como Jorge Carballo, como Noemí Guzmán, como Adolfo Mota, como Edgar Espinoso, en su momento gozaban del fuero de ser pues diputados federales, pero hoy eso ya se les acabó, y para colmo Miguel Ángel Yunes Linares pues prácticamente llega al ocaso de su gobierno. Otro personaje más que está inmiscuido en todo esto es Gabriel de Antes, amigo, primo de Javier Duarte de Ochoa. La orden de aprehensión que trae bajo el brazo la Procuraduría General de la República seguramente salió precisamente porque Andrés Manuel López Obrador no quiere heredarle a Cuitláhuac García todo este cochinero que va a encontrar. No son pues gran cosa los 2 años de Miguel Ángel Yunes Linares, que bien que mal hay que decirlo, él inició la cacería con todos estos personajes, pero que cometió el error también de aliarse con varios de ellos para obtener información y lucrar con ella. Varias propiedades decomisadas están en la sección de bienes asegurados, pero hay otros tantos más que no se sabe qué destino tuvieron. Muchos de estos personajes quedarán en el desamparo una vez que Miguel Ángel Yunes Linares termine su gobierno. La orden dada por parte de la Procuraduría de limpiarle el terreno a Cuitláhuac García de todos aquellos delincuentes acusados en el estado de Veracruz, pues busca poner el ejemplo de encerrar a todos estos malos funcionarios y a sus familiares de estos exservidores públicos acusados de peculado, de corrupción, de desvío de recursos, de enriquecimiento ilícito y otras lindezas más. No quieren que existan expedientes que se le hereden al próximo gobierno de Cuitláhuac García. Y bueno, la verdad es que esta orden seguramente salió desde Los Pinos, en donde se encuentra Enrique Peña Nieto. ¿Qué destino tendrán estos personajes? Aún no lo sabemos, a pesar de que se dice por ahí de que muchos de estos delitos ya prescribieron, amigos cibernautas. La verdad son muchas cosas las que vienen en estos días. Se derivan de la aceptación de culpabilidad, y con esto Javier Duarte de Ochoa
enterró a muchos de sus ex colaboradores, pero repito, muchos de estos también los traicionaron. Tras la orden de captura, la PGR busca limpiarle el camino a Cuitláhuac García. A unos ya se les acabó el fuero, a otros la protección que Miguel Ángel Yunes Linares les había otorgado. Juan Manuel del Castillo, Vicente Benítez, a partir de los primeros días de noviembre dejarán de tener fuero, como han dejado de tener fuero Tarek Abdalá, Adolfo Mota, Edgar Espinoso, Alberto Silva, Jorge Carballo, Noemí Guzmán y otros tantos más que hoy pues prácticamente seguramente han de estar solicitando algún amparo federal, y otros pues prácticamente ya se habrán ido, amigos cibernautas. Así que, ¿por qué no había de traicionar o no habría de traicionarlos Javier Duarte de Ochoa con su aceptación de culpabilidad si antes también a él lo traicionaron? Se acabó la impunidad e incumplimiento de la justicia. Eso pronto lo sabremos. 61,000 millones de pesos son los que se le atribuyen del robo a Javier Duarte de Ochoa o del desvío de recursos públicos. 12 órdenes de aprehensión van contra los personajes que les acabo de mencionar. Y bueno, la verdad es que Tarek Abdalá está negociando, porque hasta este momento también ha salido a la luz pública que se le han embargado más de 500 millones de pesos precisamente para garantizar 7 créditos fiscales durante su época de funcionario público. 500 millones de pesos congelados, embargados a Tarek Abdalá. Y la verdad también otros que están detenidos como Mauricio Audirac están soltando la sopa, como Arturo Bermúdez, pues prácticamente ellos han soltado muchísima información, amigos cibernautas. Pronto veremos qué camino sigue la justicia, la impunidad y el combate a la corrupción. Ya lo veremos. Lo único que habría que decir también es que no debemos quitarle méritos a Miguel Ángel Yunes Linares. Inició la cacería, él la inició, él provocó la caída de Javier Duarte de Ochoa. Que en el camino no haya sabido distanciarse de estos personajes fue un claro error. Que no haya sabido negociar también con diferentes medios de comunicación para tratar de ganar la gubernatura, donde se peleó con todo mundo, pues ha sido otro claro error. Pero la verdad es que no debemos quitarle también méritos a una gestión en la que se caracterizó por el combate a estos corruptos. ¿Qué es lo que tiene en estos 2 años su gobierno que entregarle a Cuitláhuac García? ¿Qué hay de oculto? ¿Qué irregularidades existen? Como lo ha señalado el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Ya lo veremos también, qué cuentas tiene que entregar y qué cuentas tiene que transparentar. Ya lo veremos también. Pero por lo pronto sí debemos decir que Miguel Ángel Yunes Linares sí dio una batalla a la corrupción de Javier Duarte de Ochoa. Que se haya vuelto cómplice de otros como Ricardo García Guzmán o como Ramón Ferrari, bueno, ha sido un error también que en su momento tendrá que pagar, amigos cibernautas. Y bueno, otro gravísimo problema que tiene Miguel Ángel Yunes Linares es que, como todo gobernante, oculta cifras. Y eso lo hemos visto con todos los gobernantes. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, sobre las cifras de los feminicidios que existen en el estado de Veracruz. Se hace de la vista gorda Miguel Ángel Yunes Linares también en el tema de la desaparición de mujeres y de los feminicidios. Afirmó que no hay una banda criminal detrás de la desaparición de mujeres en Veracruz. Y bueno, ya vimos cuántas desapariciones han sucedido, como en el municipio de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Veracruz, territorios en disputa, por cierto,
por grupos delincuenciales que están en todo el territorio veracruzano. Miguel Ángel Yunes Linares negó que en Veracruz haya cifras alarmantes en torno a feminicidios e insistió en que se está tratando el asunto, sobre todo en la parte preventiva. El panista comentó que se trata de hechos independientes y aseguró que se le está dando seguimiento a los casos. No tenemos registro de que se trate de una banda o que sea la misma persona. Son hechos independientes graves que condenamos, pero no es ninguna banda la que está haciendo esto, expresó Miguel Ángel Yunes Linares a unos cuantos días de que termine su gobierno. Y bueno, Cuitláhuac García también arremete en contra de él y dice que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares lamentó que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, repito, le deje una deuda de 13,000 millones de pesos por falta de pago al Servicio de Administración Tributaria. Dice Cuitláhuac García, se perdieron 2 años y no se hizo por pagar. Eso es lamentable. Por eso vamos a hablar con la Federación para ver qué alternativas se tienen y el Servicio de Administración Tributaria nos dé la oportunidad de ir viendo algunas otras opciones, porque no solo ha sucedido con el gobierno del estado, sino con órganos descentralizados y con los municipios. No descartó que al inicio de su administración puedan presentarse manifestaciones o exigencias de diversos sectores quienes exijan pagos por el dinero que el gobierno estatal les adeuda. Pero deben de ser demandas legítimas. Pero las puertas, además del Palacio del Gobierno, van a estar abiertas. No va a pasar como hace un mes que llegaron los empresarios y les dieron portazo en la cara. Lamenta Cuitláhuac García que en estos 2 años no se haya hecho nada. Así están las cosas en el estado, donde Miguel Ángel Yunes Linares ya no ve la hora de que estos 2 años se terminen, amigos cibernautas, y empiece la pesadilla para el próximo gobierno de Cuitláhuac García. Así están las cosas, en donde don Eric Cisneros, el próximo secretario de gobierno, don Eric Cisneros, tendrá que echar mano de verdaderos operadores políticos, aunque sean expriistas o de otro partido, para poder sacar adelante su chamba. Es lo que se rumora, es lo que se dice. No hay que olvidar también que Fidel Herrera Beltrán apoyó a Cuitláhuac García. No hay que olvidar que a Fidel Herrera, a él más que a nadie, le convenía que Miguel Ángel Yunes Linares no se reeligiera en la persona de su hijo. Por ello, no dude usted ni le extrañe que muchos expriistas vayan al gabinete de Cuitláhuac García, en donde don Eric Lagos, el próximo secretario de gobierno, tendrá que echar mano y en donde seguramente lo ayudarán ante un vacío de gente operativa, ante la falta de personas para poder llenar los huecos que le den gobernabilidad y estabilidad a este estado. No dude usted que próximos nombramientos recaigan en expriistas, porque además, ¿qué le puede extrañar a usted si ya vio lo que sucedió con Manuel Bartlett y Andrés Manuel López Obrador? Ya ven lo que acaba de suceder con Roberto Madrazo, con sus declaraciones de que en el 2006 había ganado AMLO. Y dentro de poco usted verá a Roberto Madrazo en algún cargo del gobierno federal. Si eso hace AMLO, ¿por qué Cuitláhuac García? ¿Por qué Eric Cisneros no podría echar mano de expriistas? Claro que puede echar mano, sobre todo cuando en la política y en la política regional de todo el estado de Veracruz necesitará de personajes experimentados, con oficio político, que sepan trabajar la plaza, que sepan darle resultados para que este estado pueda caminar. No dude usted, pues, que muchos priistas o expriistas se incorporen al gabinete de don Cuitláhuac García. Así están las cosas, amigos cibernautas. Regresamos, no se vayan.